El secreto está en proponerte en tu corazón no contaminarte con lo que el mundo tiene. Hay personas que se arrepienten de sus pecados, pero tienes que pagar las consecuencias que hiciste cuando te rebelaste contra Dios. Santo. Porque es que la paga del pecado es muerte, guerrero. Amén. Muy profundo, muy profundo, muy profundo. Aquí hay Biblia, aquí hay palabra, aquí hay revelación. Si el pueblo de Israel hubiese aceptado a Jesús, ¿dónde iban a quedar los gentiles? O sea, en el sentido hebreo, los godos le prohibieron predicar el nombre de Jesús. Le dieron váyanse, pero es que era tan fuerte el ardor, la presencia, el fuego, y había en los corazones de ellos lo vivido. Tremendo. Porque es que yo te digo algo, guerrero, para tú caminar bajo esa dimensión, tú tienes que tener un encuentro pleno. Porque esto no solamente era por palabras, sino por señales. Amén. Y las señales son lo que testifican de que es cierto el mensaje que tú me estás dando. ¿Es así? Por eso dice el libro de Joel capítulo 2, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Familia, Dios bendiga, la paz del Eterno sea con ustedes en esta linda mañana, noche o tarde la cual usted va a ver este video. Para mí es más un placer y un privilegio estar aquí una vez más. Aleluya, por su canal, la cual el Señor me ha entregado, para que sea de bendición para cada uno de ustedes. Aleluya, Santo. Bendiciéndolos con palabras de sabiduría, de poder, de verdad, y por encima de todo, palabra de Dios. Hoy me acompaña, aleluya, un amigo, y más que un amigo, un hermano en la fe, mi hermano Emanuel López, aleluya, un erudito, un maestro, un rabí, un historiador de la escritura, y vamos a hablar cosas, aleluya, que será de bendición a todo aquel que escuche. Voy a dejar que él se esté presentando. Mi rey. Para mí es más que un honor, como dijo aquí mi hermano, Mikey, para mí es más que un placer estar aquí en este hermoso lugar compartiendo con él lo que es un poco de las palabras, de la escritura, esperando que esto sea de bendición para muchas personas en su vida espiritual. Amén, guerrero. Amén. Y nada, no solamente voy yo a dialogar de la palabra, más bien también yo quiero recibir, porque usted es una persona que también se le reconoce como un erudito de la palabra. Si algo le gusta a usted, varón, es como es el rollo. Lo que pasa es que los hombres ya así como usted han entendido que hay maná en las escrituras. Amén. Ahí es que uno se llena, es el agua, esa es la fuente. Esa es la fuente, Gloria. de la vida. Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque en ellos parece Ay, gloria. La vida eterna. Profeta. Gloria. Tiene que mencionar a la esposa, pero después. Felizmente casado, felizmente casado. Sí, Casado con su Lady Peguero, esa guerrerota. Ahora mismo no nos acompaña, guerrero, pero pronto se hará presente. Saludos para cada uno de ustedes. Estamos felizmente casados. Y nada, también se le da un consejo, cásense. Y vamos a estar tocando unos temas muy importantes, la cual es la historia de la iglesia. Aleluya. El origen, de dónde viene, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro destino. Y son temas que serán de mucha edificación. Amén, guerrero. Amén. Familia, sin preámbulos, empezamos con la primera pregunta. Guerrero, ¿cuál es el origen de nuestra fe? Gloria sea al Señor. ¿En qué se origina nuestra fe? ¿En qué se origina? Gloria a Dios. Nuestra fe está en Cristo. Amén. Y ahí viene la palabra cristiano. Amén. Nosotros somos seguidores de Cristo y para hacer como un poco más validado esta palabra podemos verlo en Mateo 16:25. Dice, Amén. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Niéguese a sí mismo. Es una palabra que Jesús nos deja pasmada. Aleluya. Algo muy importante que tiene que hacer todo el creyente para llevar una vida agradable y reflejando los frutos es caminar como caminó Cristo. Nosotros hemos reconocido de que Él no pecó, de que fue enviado por Dios, Hijo de Dios, para salvación del mundo. Él dijo algo que me impactó. Él dijo, por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la presencia del Dios guerrero. Amén. Mas, sin embargo, Él dijo,
Yo vine a dar vida y la vine a dar en abundancia. Amén. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Dios mío. Nadie va al Padre sino por mí. Santo. De ahí radica nuestra fe de Cristo, de que Él es el camino, Él es el camino al Padre. Amén. Él fue el que quitó el pecado del mundo y por gracia somos salvos, solamente por Él. Dios mío. Familia, puede sonar un poco común la pregunta y un poco distorsionado porque nosotros somos cristianos. Es así, guerrero. Pero usted sabe que hoy en día tenemos gente que están viviendo un cristianismo, pero sin Cristo. Pero sin Cristo. Dios. Wow, eso está muy profundo. Entonces, no hay un origen de por qué alaban. Y es tanto así que hasta hoy en día tenemos en Brasil iglesias homosexuales, cuando la Biblia eso ciertamente lo condena. Lo condena. Entonces, ¿cuál es su fundamento? El apóstol Pablo hizo carta a Gálatas, Amén. porque los pastores en aquel entonces estaban corrompiendo la iglesia. Amén. Entonces, es importante conocer nuestro origen. El origen. Es importante leer las escrituras, Amén. porque esa como usted dijo, profeta, y escúchame que lo interrumpa, nuestro origen es Cristo. es Cristo. Si no se parece a Cristo, entonces no es de nuestro origen. Es anticristo. Dios mío. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, lo dice, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Hay muchos que están distorsionando la palabra. Dios Por mío. eso el apóstol Pablo aconseja a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, también en la primera carta, capítulo 4, le dice: Timoteo, es necesario que tú prediques la palabra dentro y fuera de tiempo. Dios mío. Insta, redarguye, pero también hazlo con paciencia y con doctrina para que entiendan. Y el oído no se aparte de la verdad de los creyentes, porque llegarán tiempos. Yo soy de los que dicen que la palabra... Yo soy de los que dice, Guerrero, que la palabra fue totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Muchos lo contradicen porque saben que fueron más de 44 escritores, creo, que fueron. Amén. Y dicen que eso tiene mucha coincidencia, pero yo lo llamo diosidencia. Amén. Porque oye lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Porque llegarán tiempos donde llegarán gente que no sufrirán la sana doctrina, sino que apartarán el oído. Dios mío. Y se volverán a la fábula. A la fábula. Dios mío. Son cosas que... Explique eso ahí, profeta, que me gustó ese punto. Mira, concerniente a lo que Pablo aconseja a Timoteo. Pablo aconseja... Que no sufrirán la sana doctrina. Fácil y sencillo. Dios mío. Para que tú veas que en el evangelio y en la palabra no hay coincidencia, sino diosidencia. Amén a eso. Porque todo lo que hicieron los apóstoles, todo lo que han hecho los discípulos y todo lo que hace la iglesia, que vive conforme a la palabra, lo hace porque lo dice la palabra. Mira lo que Jesús dijo. Jesús le dijo a sus discípulos, en una ocasión que estaban con los escribas y los fariseos, Él le dijo: hagan lo que ellos dicen, porque lo que ellos dicen están de acorde a la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Dios mío. ¿Quiénes son los que no sufren la sana doctrina? Ay, Dios mío, varón, ¿tú quieres que yo diga? Explica eso, profeta. Guerrero. Explícalo, que va en la secuencia. Van a haber mucho levantamiento. Guerrero. Padre de la gloria, danos el entendimiento exacto para entender esto. Mire, guerrero, hay personas que no sufren la sana doctrina. ¿En qué sentido? Te predican la santidad, te predican el camino al cielo, te predican seguir a Jesús y todo eso, y te predican negarte a ellos mismos, négate a ti mismo. Pero ¿en qué no radica? En que cuando tú te vas en su diario vivir, te voy a hablar por mí. Amén. Yo puedo predicar. Yo estoy aquí ahora compartiendo contigo la palabra. Amén. Nosotros estamos compartiendo 1 hora, hora y media, 2 horas puede ser, guerrero. Amén. Pero mi mensaje no es lo que yo digo, sino lo que yo hago. Dios mío. Ya con esa era la palabra necesaria. No es lo que yo digo, es lo que yo hago. Porque con una boca yo digo lo que hago, profeso lo que hago, pero con mis actitudes demuestro quién yo soy. Llega lo contrario. Por eso Jesús dijo: niéguese a sí mismo y sígame. Negarte a ti mismo es una palabra muy difícil para esta generación. Santo. Porque te digo algo, estamos viviendo un tiempo de Roma y también un tiempo de Babilonia. Dios mío. Escuche esto. Porque el hombre más sabio del mundo, Salomón, él dijo algo: que no hay nada nuevo debajo del sol. Sí. Y no es que el mundo vuelve a recrearse una y otra vez, sino que lo que ya es, ya fue. Y lo que fue, ya es. Fue ya. Dios mío. ¿Usted está entendiendo, guerrero? Es así. Entonces, aunque nosotros no estamos viviendo el tiempo de Babilonia, espiritualmente estamos viviendo tiempo de Babilonia, aunque físicamente no lo estamos viviendo. La apostasía, la idolatría, las cosas paganas. Es así. Pensamos que ya todo eso se quedó en el pasado, pero la tenemos en el presente delante de nuestros propios ojos y no nos podemos dar cuenta. Santo. Dios mío.
Gloria. muy fuerte, profeta. Por eso le digo, Esto, por eso le digo algo a los jóvenes que son cristianos para iniciar en el tema de la historia de la iglesia. amén, Lo que aconteció con Sadrach, Mesach, Abednego, dice la palabra que ellos venían de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, fue algo político. Para él poder adquirir el poder en Jerusalén, eso lo podemos ver en el libro de Jeremías. amén. Dice la palabra que él se llevó unos jóvenes en específico Sí, de aquel lugar. ¿Para qué? Para tener posesión política. Y esos jóvenes eran del linaje real y eran sacerdotes. Pero ¿qué pasa? Que él le dijo a Aspenaz, Aspenaz, búscame del linaje de los hijos de Israel, jóvenes en el cual no haya tacha alguna, sí, buen parecer. buen parecer, que sean Doctor, entendidos la palabra. para la palabra, Sí. para todo eso, para entender los dialectos. Y dice que el rey Nabucodonosor escogió alimentos específicos para ellos. Dios mío. Pero mira lo que aconteció. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. El secreto está en proponerte en tu corazón no contaminarte con lo que el mundo te ofrece. Santo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos jóvenes que estaban ahí no eran solamente ellos cuatro. Había muchos más. Amén. Y todos tenían conocimiento de la palabra. Y todos tenían el conocimiento de lo que era la ley de Dios. Que Dios le dijo a Moisés, le dijo a Josué, le dio ley al pueblo y le dijo, no coman de nada sacrificado a ídolos, ni se inclinen ante ellos, porque es que Jehová tu Dios, Jehová celoso es, Jehová es celoso. Santo. Entonces, ¿por qué muchos dirán, no? Porque acuérdate, Emmanuel, que el pueblo estaba apartado de Dios, por eso Dios lo permitió entrar en esclavitud, y no es así. Cuando nos vamos teológicamente, 10 años atrás, 20 años atrás, antes de los dos reyes antes, había un hombre llamado Josías. Amén, amén. Josías inició su reinado a los 11 años. Sí. Y cuando Josías inició su reinado a los 11 años, fue un rey justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque él acercó al pueblo a Dios. Él hizo que el pueblo se acercara a Dios. Pero fue tanto el pecado que hizo el pueblo cuando se apartó de Jehová. Eso está en el libro de Segunda de Reyes, su capítulo 24, capítulo 22. Aleluya. Dice la palabra que Dios se le dijo a Josías, aunque tú hagas sacrificio por el pueblo, aunque ellos se hayan vuelto a mí, fue tal su mal que hicieron en mi presencia que yo no lo perdono y lo entregaré en manos de esclavitud. Santo. Por eso fue que el pueblo tuvo un arrepentimiento. Por eso hay personas que se arrepienten de sus pecados, pero tiene que pagar las consecuencias que hiciste cuando te rebelaste contra Dios. Santo. Porque es que la paga del pecado es muerte, guerrero. Amén a eso. Y todo el que comete pecado es tentado de su propia concupiscencia. Así. Por eso dice la palabra, dice el apóstol Pablo, creo que es segunda de Corintios, que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta. Es así. Pero fue tan el mal que hizo el pueblo delante de la presencia del Señor, que sacrificaban a sus hijos a Moloch. Eso es un demonio. Amén. Y dice que Dios dijo que no los perdonaría, pero que lo entraría en esclavitud. O sea, esos jóvenes israelitas, Sadrach, Mesach, Abednego y todos los que llegaron al palacio, tenían un conocimiento claro de la presencia del Señor, pero había algo en el corazón de Sadrach, Mesach, Abednego. Aleluya. Que ellos se propusieron en su corazón no contaminarse. Por eso es que cuando tú y yo, guerrero, nos proponemos en nuestro corazón vivir conforme a la palabra, Amén. Caminar conforme a la palabra, no pecar, ser santo, ser irreprensible y buscar a Dios, algo pasa en el reino de los cielos. El ángel le dijo a Daniel en el capítulo 12, Daniel, tú hiciste 21 días de ayuno, pero antes de tu ayuno ya tu oración fue contestada. Dios mío. Algo sucede cuando tú te propones en tu corazón a buscar el reino. Amén a eso. Inicia, guerrero. Profeta, muy profundo, muy profundo, muy profundo. Aquí hay Biblia, aquí hay palabra, aquí hay revelación de lo alto. Dios está haciendo cosas bonitas, aleluya. Poderoso es el Señor. Guerrero, quiero continuar con la segunda palabra dentro del contexto histórico de nuestra fe. Muy tremendo lo que el Señor está haciendo. ¿Por qué los fariseos no aceptaron a Jesús? Gloria a Sí, Dios. Jesús cargaba con todas las cualidades del Mesías. ¿Por qué el pueblo lo aceptó y los fariseos no lo aceptaron? O los grupos religiosos de la época no lo aceptaron. Bueno, guerrero,
Muy fuerte la pregunta. Mire, Aleluya. eso tiene tanto un sentido espiritual, una lógica espiritual, como también tiene una respuesta humana. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si el pueblo de Israel hubiese aceptado a Jesús, ¿dónde iban a quedar los gentiles? O sea, en el sentido hebreo, los godoy, que Amén. somos nosotros. Pero en el sentido humano, los fariseos, ellos eran una secta. Amén. Ellos eran escribas, ellos eran mi alma adora al Cordero, ellos eran los santos en aquel entonces. Amén. Ellos veían al pueblo como algo común. Sí. Ellos veían al pueblo como algo común y ni siquiera se juntaban con ellos. Mas, sin embargo, esa fue una de las principales causas, que fue la guerra entre ellos y Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque ellos le decían a Jesús, ¿cómo tú te puedes juntar con esta persona? Vemos también que cuando él iba a la casa de Jairo, Sí. a resultar a su vez, dijeron, él va a entrar a la casa de ese hombre. Con Zaqueo. También Sí. dijeron, a Zaqueo, un cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos. Y no cualquier cobrador, el jefe de los cobradores de impuestos. Terrible, terrible. Entonces, guerrero, el problema de los fariseos con Jesús, la cual ellos no lo aceptaron, es porque ellos se hicieron Idealizaron. se idealizaron el Cristo que ellos querían que viniera. Dios mío, escucha esto. Por eso Jesús le dijo algo a Nicodemo. Él le dijo a Nicodemo, no, Nicodemo le dijo a Jesús, nosotros sabemos que viene de Dios. Amén. Y que nadie puede hacer las cosas que tú haces, a menos Sí, que sí, provenga yo lo de Dios. Aunque ellos no lo admitían, ellos reconocían. Es así. Ellos reconocían. Ahora bien, al Jesús hacer las cosas que él hacía, él se juntaba con las mujeres de flujo de sangre, con los gentiles. Incluso vemos también que cuando iba pasando por Samaria, que se encuentra con la mujer samaritana, vemos lo que hace Jesús. Amén. Son cosas que ellos no hacían, porque ellos no se juntaban con ellos. ¿Entiendes? Porque Jesús vino a los vil y menospreciados. Exactamente. Como explica Pablo en 1 de Corintios, que Dios se escogió de los vil y los menospreciados para avergonzar a aquellos Que se creen demasiado. que se creen sabios. Profeta, partiendo de que saltamos a la segunda pregunta. Gloria a Dios. Vamos un poquito rápido porque son muchas preguntas en base a nuestra fe. Amén. Y aquí puede pasar 15 minutos. Aquí puede pasar mínimo, entre 15 media hora explicando una pregunta, un verso bíblico, hasta un texto bíblico. Explicando. Es así, ¿verdad? Entonces, profeta, la persecución. Sabemos que la persecución está desde los tiempos de Cristo a los cristianos. Así. Pero la persecución en Jerusalén, háblenos de la persecución que tuvieron los creyentes. Bueno, en la época de Cristo. La persecución, guerrero, inició con este hombre llamado Esteban. Amén. Cuando nos vamos a la historia de la iglesia, mi alma adora al Cordero, vemos, guerrero, que luego de que se derrama el Espíritu Santo en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que mientras más se convertían, mientras más la palabra se predicaba, más se convertían las personas. Porque esto no solamente era por palabras, sino por señales. Amén. Y las señales son lo que testifican de que es cierto el mensaje que tú me estás dando. Es así. Por eso dice el libro de Joel capítulo 2, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, eso va a ser algo demasiado poderoso. Yo cuando me voy de rodillas, yo le pido al Padre porque Él guarda el corazón de muchos jóvenes. Amén. Y que muchos que se apartaron vuelvan al redil, porque yo soy de los que creen que el Señor va a hacerlo con ellos. Amén. ¿Usted me entiende, guerrero? Ahora bien, cuando la palabra se empieza a predicar, dice que la iglesia primeramente era una. Amén. Dicen que los ricos vendían lo que tenían para dárselo a los necesitados. Amén. Y esto no era algo de que para decir, no, que fulano le dio a aquel, que fulano hizo esto, que fulano hizo lo otro. Lo que pasa es que se estaba predicando el sermón del monte que Jesús le dio a los discípulos. Dios mío, estaban viviendo el origen de su fe. El origen de su fe. Dios mío. Y entonces, para vivir el origen de su fe hay que el origen de la palabra. Amén. Y esa fue la palabra que Jesús le dijo en el sermón del monte. Es así. Entonces, cuando ellos están vendiendo todo lo que tienen para darle a los necesitados de su mismo hermandad cristiano, Amén. gloria sea al Cordero, ellos
se estaban olvidando un poco de lo que eran los gentiles cristianos, porque los judíos se adoraban en 3 lugares. Se hacía la conferencia en el pórtico de Salomón, Amén. se hacía en el monte de Sión y el otro lugar no recuerdo específicamente dónde se hacía. Entonces los gentiles no se sentaban junto a los judíos, guerreros, porque lo podemos ver también en una ocasión en el cual Pablo reprende a Pedro. Sí. Por eso también vemos en el libro de Hechos capítulo 10 que cuando Dios le dice a Pedro, mata y come, y le dijo, y visita la casa de Cornelio, él dijo, pues yo no voy a aquel lugar Nunca he inmundo. comido cosa inmunda. Nunca he comido cosa inmunda. Dios mío. Entonces le dijo, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Santo. Ahí podemos ver claramente de que ellos no se juntaban con los circuncisos. Así es. Porque claramente, cuando nos vamos a la historia cristiana en Jerusalén, para el gentil ser cristiano, primeramente tenía que judaizarse, guerrero. Amén. Y luego de judaizarse, entonces tenía que seguir las leyes, circuncidarse y todo eso, para entonces ser uno de ellos. Así es. Mas, sin embargo, Dios llamó a Pablo como el apóstol de los gentiles. Y Pablo confrontó estas cosas. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, guerrero, lo que acontece es que nombran 7 personas, 7 hombres, para el servicio. 7 diáconos. 7 diáconos. ¿Para qué? Para encargarse de repartir las heredades a cada uno de los gentiles, porque todos somos uno, sea Amén. gentil, sea judío, ya que los judíos se estaban olvidando de darle las porciones a los gentiles. Ahora bien, guerrero, esto no es para causar división, solamente es aclarando de dónde proviene la persecución. Y dice la historia que cuando, y teológicamente, que cuando nombraron a Esteban como uno de los diáconos, él sobresalió como predicador. Amén. Entonces, cuando él iba a entregar las heredades y los bienes, él aprovechaba el momento para predicar la palabra, Santo. la cual, eso, ojo, yo creo en todo el creyente que donde quiera que se encuentre, pronuncia y predica el nombre de Cristo. Aleluya. Si es cuando te vas a trabajar, predica en la guagua. Si no creen, no importa, chofer, me da un minuto, quiero orar de un texto de la palabra, porque a eso estamos llamados. Jesús Amén. dijo, y si predicad la palabra dentro y fuera de tiempo, predíquenla a todo el mundo. Juan capítulo 14. Amén. Guerrero, entonces, para donde inicia la persecución de la iglesia, es con Esteban. Amén. Esteban es apedreado, gloria hacia el Cordero, por un hombre llamado Saulo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, él dice la palabra que él consintió la muerte de Esteban. Sí. Ahí inició la primera persecución a la iglesia. Pero ya cuando hablamos de discípulos en sí, que predicadores, siguió con Jacobo el mayor, era el pariente de Jesús. Algo que me impacta, guerrero, de la muerte de cada uno de la iglesia en Jerusalén y cada uno de los siervos de Jesús, era que su muerte, en vez de ocasionar que el evangelio mengue, hacía que creciera fervientemente. Era una locura eso. Porque es algo que, cuando nos vamos bíblicamente, Gamaliel le dice al concilio, cuando apresan a Pedro, Amén. él le dice, si esta secta es creada por hombre, Y esta obra por hombre. esto se va a cortar, esto se va a acabar. Así mismo. Porque vimos que un tal Jesús, no sé, Jesús se levantó y con 400 y desde se que lo murió y mataron, se se dispersaron todos. Así mismo. Pero si esto es por hombre, Ni entonces, ustedes ni nadie. ni ustedes ni nadie lo van a poder cortar. No sea que ustedes estén acercando contra el mismo Dios. ¿Y Dijo, qué pasó? Le prohibieron predicar el nombre de Jesús. Le dieron váyanse, pero es que era No tan predica. fuerte el ardor, la presencia, el fuego, y Lo había en vivido. los corazones de ellos lo vivido. Tremendo. Porque es que yo te digo algo, guerrero, para tú caminar bajo esa dimensión, tú tienes que tener un encuentro pleno con Jesús. Amén. Tienes que tener un encuentro pleno con lo sobrenatural. Tu mente tiene que ser cambiada. Dios mío. Tu corazón tiene que ser transformado. Santo. Ahora bien, ¿qué Dios estás amado. haciendo para que ese avivamiento, para que ese despertar en ti se active? Gloria. ¿Usted está entendiendo, guerrero? Santo. Dice la palabra que antes de Juan el Bautista salir a predicar, él primeramente se mantuvo en los lugares desiertos. Desierto. Hay jóvenes que están en sus lugares desiertos y Amén. dicen, wow, nadie me conoce, nadie me invita, que esto y que lo otro. No te desesperes, porque hay una preparación. No te desesperes si en tu casa se levantan contra ti. No te desesperes si te menosprecian. No te desesperes si tú eres el más vil y menospreciado. Solamente cree y ora.
Mantente en el secreto, porque el Señor mantiene en lo secreto para preparar y luego Aleluya. para exhibirte. Santo. ¿Está entendiendo, guerrero? Profundo, profundo, profundo. Ahora, guerrero, alabanza al Cordero. Vemos algo de que el segundo mártir en morir dentro de la iglesia, que fue Jacob. Jacob, el pariente de Jesús, era eh, sobrino de María, de Salomé. Cuando muere Jacob, el mayor, mi alma adora al Cordero Guerrero, este hombre fue acusado por uno que no creían en Jesús. Durante 2 años lo llevaba a la corte, durante 2 años. Cosa que no era imposible. Vemos también que Pablo duró 5 años preso, encarcelado. Primeramente fue varios meses en Jerusalén, luego fue a Roma, y luego duró perdido en el mar unos 3 meses. Duró 5 años en total preso. Ahora bien, Esteban muere 44 años después de Cristo, apedreado. Luego viene Juan y muere Jacobo, y muere 54 años después de Cristo. Entonces, lo que me impacta de la muerte de Jacob, guerrero, de Jacobo, era que el mismo que lo acusaba a él, durante 2 años consecutivos, el día que consiguió su muerte, y él iba a ser testigo de su propia muerte, él fue donde él estaba, corriendo cuando lo llevaban a la crucifixión, y se le postró a los pies y le dijo: no vas a morir solo, porque el Cristo que tú predicas se me reveló, la cual yo también voy a morir contigo. Tremendo. Eso fue algo, eso incitó a toda la iglesia, a todo el pueblo, aún al imperio romano, de que se convirtieran al Señor, porque dijeron: este hombre que durante 2 años consintió en su muerte, ahora cuando llega el momento, También se convierte. él también se convierte, y no solamente se convierte, sino que decide padecer con él. Eso fue un fuego tan grande que hizo que las personas se convirtieran. ¿Por qué? Porque cada persecución que se levantaba en la iglesia, guerrero, otro avivamiento. Cada persecución, en vez de la gente correr y soltar el evangelio, lo que hacía es que se aferraban más a su fe. Eso es así, guerrero. Guerrero, partiendo de aquí surge la tercera pregunta. Amén. ¿Qué pasó, adelantando un poco la historia, en el año 70 después de Cristo? ¿Qué incidencia? Bueno, guerrero, aproximadamente, teológicamente, cuando nos vamos al origen de la historia, en el año 70 a 64 y 66, antes del año 70, los judíos se rebelaron contra Roma. Amén. Saben que cuando el imperio romano era el que controlaba mayormente la gran parte del mundo. La gran revuelta. Exactamente, la gran revuelta, porque no estaban los países descubiertos que hoy están. Habían una gran numeración, la cual Roma era el poder en ese entonces. Amén. Tenía varias ciudades que él gobernaba y varios países también. Vemos, guerreros, que los judíos, con su creencia de que ellos tenían que controlar el mundo, que ellos tenían que ser ese imperio, ellos se rebelaron contra Roma y no hacían las cosas que se le imponía con el imperio romano. ¿Qué pasa? Que creo que fue Nerón el que en ese tiempo estaba. Tito, el emperador Tito, exactamente. Tito agarró y dijo: esta gente se quiere rebelar contra mí y no se quieren sujetar. ¿Qué pasa? Que Tito, a pesar de que el ejército romano en total eran 120 millones y los judíos eran una pequeña numeración, ellos agarraron y mataron a miles y miles y miles de judíos. Amén. Y la gran parte que quedó la utilizaron para construir el Coliseo romano. Amén. Que ahí fue donde más adelante se hicieron lo que eran los Juegos Olímpicos para matar a los cristianos y eso, las demás cosas. Amén. Entonces, en el año 70 hubo un levantamiento fuerte contra Jerusalén, la cual las demás naciones pensaron que el cristianismo iba a menguar, porque pensaron que de ahí radicaba el origen de los cristianos, ya que en aquel lugar fue que surgió el avivamiento. Y de ahí provenía la iglesia madre que estaba en Jerusalén,
liderada por Santiago. Pero ya para el año 70 ya Santiago no le estaba liderando porque ya había padecido por causa de Cristo. Y tomando en cuenta que también se cumplió una profecía la cual Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra en base al templo, que no sea derribada. Eso es así. Entonces, los creyentes afianzaron más su fe en base a eso, porque ya Cristo lo había dicho. No solamente eso, sino porque en el libro de Ezequiel dice, volverá a ser una nación en un día. Y recuérdate que en el 1958, creo que fue en 1948, Israel volvió a ser una nación en un día. Por más de 1300 años, la misma lengua, el mismo idioma, eso nunca cambió en ellos, su misma creencia. O sea, donde estaban dispersos por diferentes partes del mundo, se reunieron todos en el mismo lugar y volvieron a ser una nación, Tremendo. cumpliéndose una profecía. Ahora bien, guerrero, permítame yo hacerle una pregunta a usted. Candela, profeta, candela. Guerrero, ¿por qué luego de todo ese proceso de Israel durante esos 1300 años, está algo sencillo, a pesar de que negaron la existencia o negaron su fe en el Cristo, en el enviado de Dios, ellos vuelven a ser nación y no vuelven a servirle al Señor? O sea, y no reconocen a Jesús como su Salvador. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué eso aconteció? Es muy tremendo, profeta, en base a lo que me acabas de preguntar. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 6, 5, por ahí, Pablo explica que si alguna de las ramas fueron desgajadas, Sí, para que nosotros, que no éramos, fuésemos injertados en la rica savia eso es muy profundo, ese del texto ahí. olivo. Dice que algunas fueron desechadas para que nosotros, siendo gentiles, fuésemos Iglesia. injertados en la rica savia del olivo. Porque usted sabe y entiende que la salvación viene de los judíos. Sí, Pero Cristo abrió la brecha para nosotros los gentiles, porque le dice que de tal manera amó Dios al mundo. No simplemente amó a los judíos por causa de la promesa que Dios había dado a Abraham. No. Cuando Cristo viene no muere simplemente por ello. no, Cristo rompió la barrera interminable que había puesto el pecado eso es así. para con nosotros. Y eso está bien profundo, Entonces, guerrero. Cristo nos dio el acceso. Ahora bien, la promesa de salvación reposa sobre ello. Sí, Pero nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Israel no se vuelve a Dios? Es muy necesario. Guerrero, recordando de que Israel es el reloj profético. Amén. Dice en Amén. el libro de Apocalipsis que para el Almagedón, dice que el anticristo reunirá a todas las naciones de la tierra, las cuales están bajo su dominio, y le darán toda su fuerza. En eso, en el sentido, hablando ya humanamente, de sus Políticamente armas, hablando. políticamente, Sí. bombas nucleares, misiles. Y dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y dice que con la palabra de su boca, el mismísimo Cordero, en el cual ellos no creyeron que era el Mesías, él llegará y dice que él se sentará, se pondrá sus pies sobre el monte de Sión. Ujú. Y dice que de ahí entonces él gobernará el mundo por un milenio. Si Israel no se hubiese restaurado como nación, guerrero, la profecía entonces no se iba a cumplir así por así. Amén. Porque era necesario Amén. que el pueblo se reuniera Es así. en aquel lugar conglomerado. Es así. Guerrero, la siguiente pregunta. Familia, esto está bueno. Esto está bueno. De verdad que sí, estamos gozando, disfrutando este manjar en base a la palabra. Aleluya. Con mi hermano aquí, Manuel López, un muchacho de Dios, un guerrero de fe. Aleluya. Y nos honra con su presencia de estar aquí. Gloria. La siguiente pregunta, hombre de fe. Sabemos y entendemos, guerrero, que después que el cristianismo llegó a Roma, Sí,
Dios, por medio de una revelación que le da a Constantino, dice que tiene la historia avala que él tuvo una revelación. Él tenía una guerra con un reino contrario Sí, y dice que cuando en el él, 313. él tenía un poco de miedo, él ve un signo que se le presenta en una revelación, una cruz, y la palabra dice era como con este signo vencerá. Y él fue y le puso todos los escudos y todas las cosas en Roma, el escudo de Cristo. Sí. Y ahí se convierte. Pero la pregunta es, ¿cómo llega a ser el cristianismo la religión principal de todo un imperio que era politeísta? Bueno, guerrero, está muy buena la pregunta, la cual quiero buscar bíblicamente acá, pero antes de, mira, eso está de Constantino, eso está muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque la historia tiene dos versiones. La primera versión, guerrero, es la que usted me contó, Amén. de que él tuvo una revelación, de que él tuvo un sueño y él vio una cruz, un Sí, símbolo. Y la segunda historia que se cuenta, ya que la iglesia católica, de ahí donde sale la iglesia católica, amén. en el 313, dice que como el cristianismo era una más allá gran conglomerada, incluso dice la historia de la iglesia, dice el libro de los mártires, que si los cristianos se hubiesen ido de Roma iba a quedar totalmente vacía. Así. Y no solamente en Roma, sino vemos que también estaba en Asia Menor, que estaba en Grecia, que estaba en Atenas, que ya estaba en todo el mundo, el Amén. cristianismo. Y eso era, Ya y se eso había era. expandido de tal manera. Entonces, ¿qué acontece? Que Constantino, según la otra Versión. la otra versión, la otra historia, Historia. él, como era el emperador de Roma en aquel entonces, él dijo, me conviene tener el poder tanto política Como religiosa. como religiosamente. Amén. Entonces, dice que él hizo unas sectas de una gran persona ya numerada, sea de cristianos, de gente entendida en la palabra, para hacer dogmas, para hacer doctrina. Amén. ¿Para qué? Para tergiversar la palabra y hacer la Biblia solamente para controlar el cristianismo, como políticamente, Amén. como también, era la otra palabra, religiosamente. Amén. Por eso vemos también de que entre esas cosas que se hicieron en la iglesia romana, que de por sí el Apocalipsis habla de la iglesia católica, Claro que sí. dice que se viste de púrpura y que se sienta sobre la bestia y que bebe la sangre de los santos. Eso está muy profundo ahí. Y dice que será destruida y dice que cuando la vean dirán, wow, pero esa no era la gran. Y dirán, tenía fama de que era, pero no era. Tremendo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, cuando surge, hacen doctrinas, en el sentido de que ellos dicen de que había que pagar un dinero para el purgatorio. Fueron cosas para ellos hacerse más ricos, la iglesia católica. Fueron cosas que no solamente, no las creo específicamente Constantino, pero los demás emperadores que surgieron, Claro ya que sí. los emperadores eran los papas para aquel entonces. Sí. ¿Usted está entendiendo? Pero claro, guerrero. Entonces, cuando un emperador nuevo subía, esa gente no eran espirituales, ellos eran los que hacían cartas a las demás naciones, porque incluso cuando nos vamos a la historia de Martín Lutero, que vivía en Alemania, ellos vivían solamente basado en las leyes romanas del catolicismo, que lo único que tenían acceso totalmente a la palabra era el emperador, sí. Era el papa. ¿Usted está entendiendo, guerrero? Es así. Entonces, hay un levantamiento que surge con Martín Lutero que fue de bien para la iglesia, ya que Martín Lutero empezó a ver aquellas obras de la iglesia católica, la cual la estaban utilizando para hacerse rico monetariamente, como también con un poder adquisitivo sobre las demás naciones. ¿Por qué? Porque al cristianismo expandirse por todo el mundo, todo el que era cristiano o todo el que quería ser cristiano se le presentaba la iglesia madre romana, que era la iglesia católica donde verdaderamente no era. Es así.
Porque la iglesia cristiana, aun cuando la iglesia católica existía, la iglesia cristiana estaba siendo perseguida por la iglesia católica. Amén, amén, es así. Porque lo que hacía la iglesia cristiana no lo hacía la iglesia católica. O sea, Llamado los protestantes, los protestantes, cierta manera. guerrero, las señales lo seguían. Amén. Porque que las señales siempre te van a seguir. Dios siempre se va a glorificar en tu vida en medio de tus persecuciones. Es así. Terrible. ¿Estás entendiendo, guerrero? Por eso, mientras la iglesia más era perseguida, más avivamiento veíamos. Muy fuerte. Ahora, ¿cómo tú quieres que Dios te use? ¿Cómo tú quieres sueño? ¿Cómo quieres revelación? ¿Cómo quieres tú que Dios te use en prodigio, en señales, en milagros? Si tú no estás siendo perseguido y si tampoco estás pagando el precio. Yo vivo. Porque hay una búsqueda, guerrero. Santo. ¿Estás entendiendo? Está tremendo. Entonces, guerrero, cuando Constantino en el año 313, en el cuarto siglo, entra como emperador, que él hace lo que es en la iglesia católica, fue tanto para adquirir poder adquisitivo político y poder religioso. Amén. Y se hizo lo que verdaderamente él quiso. Hoy en día la iglesia católica es una iglesia muy reconocida a nivel mundial. E incluso, si nos vamos a buscar cuántos cristianos hay en el mundo, 3.000 millones de cristianos podemos encontrar según lo que es Google, pero cuando hacemos una comparación de evangélicos a católicos, baja el número. Es mucha la diferencia. Es mucho. Entonces, profeta, ya casi estamos culminando ya. Para entrar en estas dos preguntas. Dos preguntas un poco, creo que se va a tomar un poco de tiempo, o si lo va a hacer de manera resumida. Vamos a resumirlo un poquito. La primera pregunta, hombre de fe. ¿Cómo llega esta Biblia, la cual nosotros conocemos, la Reina Valera, a nuestras manos? ¿Cómo llega esta Biblia a nuestras manos? Y la siguiente pregunta. ¿Cuál fue, después de los padres de la iglesia, el precursor del avivamiento en el asunto de nosotros en base al pentecostalismo? Porque hay gente que no lo conoce. O sea, eso es... Con Seymour. Me tiraste dura ahí. O sea, eso en el sentido de los apóstoles o fuera ya de los apóstoles. Fuera de los apóstoles, perfecto. ¿Cómo llega la palabra del Señor en nuestras manos? Y el origen de nosotros en el sentido del pentecostalismo. No sé si me están entendiendo la pregunta ya. La voy a formular de otra manera. ¿Cómo llega la palabra del Señor a nuestras manos? Esta Biblia que nosotros tenemos. Sí. La Reina Valera 1960. ¿Cómo llega a nuestras manos? ¿Cómo tenemos acceso a ella? Porque antes eran nada más los papas que tenían acceso a la palabra. ¿Cómo llega esta Biblia a nuestras manos? Y la segunda pregunta, ¿quién fue el precursor del avivamiento pentecostalismo o del movimiento pentecostalismo? Del pentecostalismo. Esa me la tiraste fuerte. No la tiene, bro. No la tengo. Vamos a hacer promoción de la pregunta. Esa es la primera. Dime esa, guerrero. Mira, el pentecostalismo tiene aproximadamente 200 años de historia, en el sentido de que en aquellos tiempos existía la iglesia, tanto católica, católico romano, estaban los adventistas, sí. estaban los testigos de Jehová, y estaban, pero cada una de esas iglesias no tenía la palabra carismático. Sí. ¿En qué sentido? No creían en el hablar en lengua, no creían en la manifestación del Espíritu, no creían en el poder de Dios, en lo tangible, en las señales, en los milagros. Entonces, en el 1913 nace un hombre, o no es que nace un hombre, ya nace un movimiento llamado Pentecostés, con el hombre llamado William Seymour. William Seymour. Sí. Seymour. Yo voy a investigar sobre ese hombre, guerrero. Empezó a hablar de la manifestación de Dios. Y eran tanto así que lo que empezó con unas reuniones pequeñas de un grupo terminó haciendo un movimiento el cual impactó no simplemente una nación, sino, si se podría decir, el mundo entero.
el movimiento carismático del pentecostalismo. Se empezó a hablar nuevas lenguas, se empezaron a ver milagros, se empezaron a ver señales y prodigios. Gloria a Dios. Por un hombre que Dios levantó. El avivamiento no está muerto, guerrero. El avivamiento no está muerto. Y hemos creído que nosotros, basado a la palabra, podemos traer lo que lo antiguo perdía. Usted sabe lo que, mientras usted me decía estas cosas, lo que me llegó a la mente es que Dios para cada tiempo tiene un remanente. Amén. Dios siempre tiene gente. Dios no está quedado por gente. Ahora, ¿tú quieres ser de ese remanente? Dios mío. Ay, gloria, esa es la pregunta, guerrero. ¿Ustedes quieren ser de ese remanente? Santo. Tienen que buscar y provocar lo que esa persona grande provocaron. Mira, es tanto así que dice la historia que cuando él llegaba a los sermones, a los lugares de reunión, los predicadores mayormente lo mencionan mucho, Azusa Street. Creo que Harrigan hizo un congreso concerniente a eso, Azusa Street, Kansas, en la calle 13 de Azusa. Allá fue donde empezó el movimiento pentecostal. Gloria a Dios. En base al avivamiento. Y dice que era tan tal el fuego del Espíritu, que a veces el fuego se veía literal. Gloria. En el techo. Y la gente llamaba a los bomberos. Y yo lo creo. Profeta, la gente llamaba a los bomberos y cuando vino a hacer un culto, lo que hay aquí es el fuego. Y no era fuego, profeta, era el fuego del Espíritu Santo que Gloria. descendía. De ahí nace, profeta, un sinnúmero de hombres y mujeres de Dios, la cual nosotros conocemos mediante la historia, los generales de Dios, tanto como Catherine Kuhlman, que está en nuestra era todavía, Benny Hinn, Benson y Daosa, William Graham, Seymour, hombres y mujeres de Dios que fueron impactados bajo esa, no se lo puede decir corriente, bajo esa verdad del Evangelio, que todavía se habla en lengua, se cree en la manifestación del Espíritu, se cree en el poder de Dios, se cree que todavía Dios sana, que Dios liberta, que Dios transforma, mediante las señales. Gloria. Porque si algo fue que marcó ese ministerio, fueron las señales. Porque la palabra pueden convencerte, y es lo que hace el Espíritu Santo por mediante la palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Pero las señales es lo que traen el avivamiento. Eso es así, guerrero. No es lo mismo tú predicar y que la gente se vaya con hambre en base a sus condiciones físicas, a tú predicarle que ellos se alimenten espiritualmente y que también se alimenten físicamente. Y que se vean los frutos, guerrero. Claro, profeta. Que ellos sientan que se saciaron a través de la palabra que el Señor depositó en su corazón, a través de determinada persona. Porque, ¿qué marcó el ministerio de Jesús? ¿Qué fue lo que lo marcó? Oh, guerrero, las señales. Las señales. Porque Nicodemo lo dijo, nadie puede hacer la cosa que tú haces. Porque tenían palabra, profeta. Guerrero, pero es que si algo hizo Jesús fue trastornar el ambiente. Hechos capítulo 7 dice que cuando Pablo iba llegando a Atenas, dijeron, aquí han llegado los que trastornan el mundo. Mira una de las señales que me impactan de Jesús, que también todas fueron, pero cuando yo escudriñé la palabra atentamente, esa escritura que dice que él le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu leche y anda? Dios mío. Lógicamente tus pecados te son perdonados porque ellos le dijeron, ¿quién eres tú para perdonar el pecado? Y él dijo, para que crean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar el pecado. A ti te digo, toma tu lecho y anda. O sea, él le está dando a demostrar literalmente que él proviene de Dios. Dios mío. Guerrero. Por eso Nicodemo le dijo, nadie puede hacer la cosa que tú haces. Él le dijo, yo tengo poder para perdonar el pecado. Incluso yo doy mi vida por el pecado del mundo. Así. Una muestra de esto es que yo no te voy a decir tus pecados te son perdonados y ya di que supuestamente te son perdonados, sino que antes de yo decirte tus pecados te son perdonados, digo, para que ustedes crean que yo tengo ese poder. Levántate, ven. Un hombre que tenía ya tiempo postrado. Tremendo, tremendo, tremendo. Por eso también el Imperio Romano vio también a Jesús como una amenaza. Porque si algo hicieron los escribas y los fariseos fue que cuando fueron ante Pilato, le dijeron, hey, este hombre le va a hacer la guerra a ustedes. Este hombre tiene un poder político fuerte. Mueve masa, mueve masa.
Es así. Por eso a Jesús le quisieron eh, implantar algo, o sea, para tentarlo, le dijeron, es debido darle tributo al Al César. César, así mismo. ¿Está entendiendo, Guerrero? Ujú. Porque como el Imperio Romano, durante más de 7 o 8 siglos, fue el imperio más Más fuerte fuerte del mundo, de la Guerrero, historia en esa época. Jesús, por un determinado tiempo, pudo haber sido una amenaza para ellos. Pero claro, Por guerrero. eso le dijeron a Pilato, extra bíblico, le dijeron, si César se da cuenta de que tú estás chanceando a este hombre, te va a mandar de baja. Hay un juidero aquí. Ahora bien, Guerrero, concerniente a la primera pregunta, ¿cómo llega esta Biblia a A nosotros? nuestras manos. La Para cerrar, Reina profesor. Valera, Guerrero, para cerrar. La Reina Valera o la Biblia, antes de ser Reina Valera, antes de ser llamada Reina Valera, nosotros no teníamos Biblia. Amén. Fue Martín Lutero, Guerrero. Martín Lutero agarró, Guerrero, y empezó a traducir el canon del Nuevo Testamento y todos los demás Del griego al latín. del griego al latín. Y ellos fueron adquiriendo estas palabras, la cual existen varias Reina Valera, la 1960 y la 1950, creo que es 56. 56. Ahora bien, La del oso, tal como la le del llaman. oso poderosa. Amén. Sí. Pues bien, Guerrero, y ya lo que es concerniente a cómo llegó aquí, a nuestra mano, acá, como República Dominicana, Mm. o cómo llegó al mundo. ¿Cómo? Porque le digo, ¿cómo tenemos nosotros acceso a ella? Porque en antes no teníamos acceso. Y fue tal como usted Por medio de dijo, Martín Lutero. hombre de fe por medio de Martín Lutero, y Cipriano de Valera la revisó y vio que aunque mucha gente dicen y entienden que esta no es la Biblia mejor traducida de los textos Por antiguos, aquí no hay error, Guerrero. pero es que no puede haber, yo creo que no puede haber error porque yo creo que la verdad es Cristo. Es Cristo. Entonces, si se fundamenta en la verdad, no puede haber otra verdad que no sea Cristo. O Entonces, sea, sí. puede tener, como dicen algunos eruditos, que tienen más informaciones que uno, más cercanía a los textos antiguos. No, que tiene variantes textuales, que sube para acá, que sube para allá. Ok, eso se lo respetamos y se lo entendemos.